buenas tardes, días, noches a todas. No sé desde qué parte del globo nos estén escuchando. Es una emisión más desde Voces Violeta, este programa que hacemos diferentes mujeres que nos encontramos en distintos países de Europa. El día de hoy es un programa bien interesante. Ustedes sabrán que se entregó el premio Nobel por primera vez en la rama de química a dos mujeres. El descubrimiento o el estudio que ellas hicieron en esta rama tiene que ver con la posibilidad de tratar enfermedades hereditarias y el cáncer. Vamos a tener a 3 invitadas que son investigadoras, que son académicas y que también nos van a ayudar a hablar de cómo es hacer investigación desde casa, en la pandemia, con las tareas de cuidado y con la tarea de crianza. Y yo le preguntaba a Flor, porque ustedes han de saber que Flor es científica. Flor se dedica a la ciencia. ¿Cómo es hacer ciencia desde casa? O sea, ¿cómo es hacer ciencia en un contexto de pandemia? Porque a lo mejor pensamos que ciencia es estar en un laboratorio todo el tiempo, pero ¿cómo es hacer ciencia desde casa? Y ahora imagínense ustedes, hacer ciencia desde casa con pequeñitos, pequeñitas, el perrito, el gatito, las plantas, la comida, la ropa, la pareja que no sabemos si ayuda o no es que ayude, colabora o hace su parte en el hogar, y además hacer las investigaciones que se deben presentar. ¿Cómo es eso? Yo creo que al igual que muchos trabajos, no es algo exclusivo de la ciencia, que hemos tenido que reinventarnos y readaptarnos. Cuando trabajas en el mundo científico, tú ya tienes proyectos y necesitas tú estar físicamente en el laboratorio o en el centro de investigación para hacer esto. Sin embargo, hemos tenido que adaptar este modo de trabajo desde casa e intentar avanzar. Sin embargo, una de las características de trabajar en el mundo científico es que siempre está siendo evaluado acerca de qué tanto estás avanzando anualmente con tu trabajo y qué resultados estás presentando. Lo triste que yo veo aquí es que si ustedes miran las estadísticas, los hombres han mantenido aproximadamente igual la producción científica que han estado haciendo en los años anteriores en comparación con 2019, por ejemplo, y en cambio nosotras, las mujeres, esto ha disminuido cerca del 60% la producción que hemos hecho este año en comparación con los años pasados. Pues a mí me dan dos sensaciones. Una, que es una pena que tengan ese hueco en el avance que habían logrado con normas en cuestión de género, de inteligencia, de tener un empleo en ese ramo. Y por otro lado, el hecho de que pone en evidencia que el trabajo de las mujeres en la casa, que eso es capaz de necesitar de tanta energía y tanta concentración y tanto trabajo que hasta una científica agota su potencial en función de trabajar y mantener una casa en pie. Hay que repartirlo muy bien, porque si los hombres tienen oportunidad de estar funcionando dentro de casa, aún con la pandemia. Pues sí, o sea, lo que vemos es que la pandemia no nos afecta por igual a todas y a todos. O sea, que efectivamente la pandemia afecta distinto a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué? Porque las tareas, como lo decíamos al inicio, las tareas de cuidado se extienden. O sea, a lo mejor en un contexto normal, pues teníamos horas de trabajo establecidas fuera de casa, donde te podías concentrar exclusivamente a trabajar en proyectos, protocolos, prototipos, etcétera. Sin tener que ocuparte o distraerte o atender otras cosas a tu alrededor, más que el desarrollo de ese proyecto determinado. Con la pandemia, ¿qué pasa? Que hay que hacer el proyecto determinado y atender todo lo que sucede alrededor de un hogar. ¿Cómo las energías se desgastan, se diluyen, la concentración se pierde y volvemos al tema de la repartición de tareas? Y también justo queremos empezar con una imagen que nos apareció por ahí en el Facebook y nos parece bien simbólica para empezar a hablar del tema de hoy. Está circulando por ahí la imagen de la doctora Gretchen Goldman, que es una científica estadounidense, que es directora del Centro para la Ciencia y la Democracia de la USC. Aquí la ven, ella toda bella, hablando frente al CNN, pero la imagen polémica, o no polémica, más bien la imagen que nos causa bastante interés para el tema de hoy es la siguiente. Ella misma la subió a sus redes sociales. Está reflejada la cotidianidad y el caos del día a día de una mujer.
y ella misma, grosso modo, dice que es ridículo las tareas que nos quieren imponer a las mujeres en este día a día, a las mujeres que hacen ciencia, a las mujeres que se dedican a la academia. Es ridículo, es demasiado, es prácticamente imposible de seguir todas las actividades que las mujeres tienen que hacer en esta nueva realidad. Y justo con esta imagen vamos a subir a nuestras invitadas que están el día de hoy para que las conozcan y para que podamos ejemplificar ahora sí con nuestra vida, con la vida de nuestras invitadas, desde su perspectiva, desde su opinión, cómo se vive la pandemia, cómo se hace investigación, cómo se incrusta todo esto en el tema de la academia, de ser mamá, de las tareas de cuidados, de la casa, los trastes, todo lo que ustedes ya se imaginan, y los roles de género, por supuesto. Y pues aquí están con nosotros Lidia, Lucía y Diana. Y para no hacer como aquí más, a mí me gustaría particularmente que ellas se presentaran y nos dijeran quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, en dónde están y qué nos pueden decir de qué es ser mujer académica, en pandemia, en la casa, con todo lo que ya dijimos. Pues yo soy Lucía Montes, estoy desde México, soy doctorante en el Colegio de la Frontera Sur y pues realmente me identifico bastante con la foto de la doctora Gretchen. Yo creo que fue subida a bastantes redes sociales en donde estamos madres investigadoras, científicas mexicanas y se desbordaron los comentarios porque precisamente había mucha identificación con esta fotografía. Particularmente yo creo que estoy aquí porque cuando comenzó la pandemia acá en México, en mi caso lo hice con 2 hijos, uno de 15 años y otro de 9 años, y con toda la parte del doctorado, de producir artículos, de tomar clases, de dar clases, y a esto se le sumó el trabajo doméstico. Mi área de investigación son las ciencias biológicas, yo trabajo con zooplancton. Entonces, en toda esta situación me sentí desbordada y me preguntaba precisamente lo que ustedes cuestionan en este momento. ¿Cómo están viviendo las otras mujeres la pandemia? ¿Cómo están realizando todas sus actividades? Si, aunque no tengan hijos, tienen encima la parte doméstica, lavar trastes, trapear, escombrar. Incluso muchos tienen mascotas y las mascotas también son demandantes. Entonces, contacté a mi colega Lidia, porque es especialista en la parte social y yo me sentía totalmente perdida para esas cosas. Entonces, lanzamos una encuesta en internet para conocer cómo estaban viviendo las mujeres esta situación. Fue bastante interesante, recibimos 320 y algo de respuestas y 176 testimonios. En la mayor parte de los casos, sí, en la mayor parte de los casos eran testimonios muy, muy tristes y yo creo que lo vamos a comentar en unos momentos. Y realmente las mujeres en México, porque es nuestra muestra, están la mayoría desbordadas y viviendo una situación emocional muy difícil, porque cumplir todos los requisitos que la academia nos pide para mantenernos en la competencia de este campo son bastantes. Y si a eso le sumamos los hijos y la carga doméstica, el cuidado de los otros, a veces no son los hijos, a veces son los papás, a veces es un hermanito, alguien enfermo, realmente nos está afectando. Algunos autores ya han dicho que están recibiendo mucho menos artículos de las mujeres en comparación con nuestros colegas varones, ¿no? Que la pandemia genera, más bien no genera, acrecenta las desigualdades, porque las desigualdades ya están presentes, pero se han acrecentado y a las mujeres definitivamente nos afectan más en diferentes formas. El mundo de mujeres es un mundo de multiplicidades y diversidad, ¿no? Pero creo que en todas estas diversidades la pandemia sí afecta definitivamente mucho más a las mujeres. Hola, yo soy Lidia y exactamente para darle continuidad a lo que decía Lucy,
Pues exactamente, ella me contactó y para mí fue muy interesante porque pues yo soy una mujer que decidió no tener hijos, soy académica y evidentemente yo estaba viendo la pandemia desde otra perspectiva muy diferente, ¿no? Si bien, por ejemplo, puedo tener algunos trabajos de cuidado con respecto a mi mamá sigue siendo autosuficiente, ella también es investigadora, entonces tampoco es que a mí me exija demasiado tiempo, ¿no? O sea, y también tenía otras amigas que están en la academia y que estaban viviendo lo mismo. Por ejemplo, tengo una amiga que acababa de dar a luz con un bebé recién nacido, una nena de 3 años, y sin tener la ayuda doméstica, ¿no? Y creo que exactamente lo que sucedió en la pandemia fue que de golpe se visibilizó todas estas jornadas que apilamos las mujeres y que hay veces nosotras mismas invisibilizamos porque hemos llegado a organizarlas de tal manera que no se traslapan, digamos, ¿no? Y entonces toda nuestra organización que hemos construido a lo largo del tiempo se empezó a venir abajo y además nos empezaron a solicitar, en el caso de las mamás, pues que acompañáramos a nuestros hijos en el proceso de aprendizaje con toda la educación a distancia y además si uno es académica y profesora a la vez, pues también uno tenía que estar tratando de familiarizarse con herramientas que no necesariamente utilizábamos al 100% en nuestra vida docente, ¿no? Entonces, y ciertamente, como decía Lucy, tenemos muchos testimonios de mujeres académicas, pues que dicen que se sienten totalmente disgregadas, divididas, porque no pueden satisfacer las necesidades de todos los integrantes de su familia, no pueden hacer todo lo que les gustaría hacer, algunas de plano pusieron alto total a sus actividades académicas, esperando a que un poco las cosas otra vez tomen cierta estabilidad para poder retomarlas. Y hay quienes, pues lo que están haciendo es dar muchas más horas de lo que ya daban, ¿no? Si antes trabajábamos 12 horas al día, pues hay gente que está trabajando 14, 16, ¿no? Porque aparte los tiempos de las académicas que pueden tomarse, digamos, son los tiempos de la noche cuando ya todos los miembros de la familia se durmieron. Hablaban del desgaste, también hicimos una pregunta que refería a los sentimientos o las sensaciones que tenían y todas se sentían desbordadas, deprimidas, frustradas, o sea, acumulaban toda una serie de sentimientos negativos alrededor de todo este cúmulo de cosas que se les venían encima, ¿no? Además, sabemos que, pues, actualmente en la academia, pues, nos piden cantidad de productos de diferentes clases para poder tener un ranking importante, o por ejemplo, en México, poder optar por, pues, por ejemplo, estar en el Sistema Nacional de Investigadores. En cambio, lo que también vemos es que los hombres, por ejemplo, hay una académica que escribió que, por ejemplo, a nivel de los textos que se estaban recibiendo, digamos, durante el 2020, en el momento de la pandemia, pues incrementaron los textos de hombres académicos, mientras que los textos de mujeres académicas disminuyeron, ¿no? Y esto es muy importante o impactante, ver que mi elección de vida, por ejemplo, no tener hijos, sí cambiaba la forma en que yo viví y vivo la pandemia. De la forma en que yo la he vivido es muy diferente a cómo mis amigas académicas la han vivido, ¿no? Con 2 niños que demandan atención o 3 niños, con tareas del hogar, ¿no? Normalmente hay veces, por ejemplo, si los 2 son académicos, algo que en los testimonios vimos y que también yo he platicado es que pues el hombre se puede dedicar más se encierra en un cuarto y se pone a hacer sus actividades, mientras quien gestiona la situación y el caos es la mujer, ¿no? Y bueno, no me presenté, me llamo Lidia Blázquez y yo soy profesora investigadora de la UAM Unidad Lerma y soy socioantropóloga y bueno, últimamente me he interesado a estos temas que cruzan el género y pues la verdad
esta investigación fue muy interesante, ha sido muy cortita, pero muy interesante. Y no solo en México, creo que es un fenómeno que se puede trasladar o que se puede tal vez comparar en diferentes partes del mundo, porque también aquí, a pesar de que es, por ejemplo, Noruega, que es un país donde la igualdad y los derechos están en una avanzada, yo estoy segura que las mujeres siguen llevando las tareas del hogar, sí, con más equilibrio, pero ellas siguen encabezando esas tareas, porque al final del día es algo que está tan introyectado como en las mentalidades, que no es algo que cambie en 30 años, ni en 40, ni hasta en 100, ¿no? Es un proceso largo. Al final del día, esto de el papá se encierra en el cuarto y se pone a trabajar, y la mamá sigue haciendo todo lo que históricamente la mamá, nosotras hemos visto que hace. ¿Y qué va a pasar? Se siguen reproduciendo patrones, ¿no? O sea, seguimos marcando una reproducción de patrones. Perdona, y lo que comentaban es cierto, también muchas veces es cosa nuestra. Creo que yo misma empiezo a tomar un cierto rol o un cierto papel que tengo inculcado, aunque no quiera, y que dices, bueno, es una persona preparada que se dedicó a la academia. A veces yo misma inconscientemente tomo esos roles. Y bueno, cuando los empiezo a notar, lo menciono y lo comento con mi esposo. Y bueno, afortunadamente me entiende inmediatamente y se da cuenta que es cierto y que hay que modificar por ahí las cosas. Pero a lo que voy es que yo he notado en mí ese cierto rol que yo misma asumo. Yo a veces tengo ese rol y me pregunto y me cuestiono si le pasa esto a otras mujeres. Creemos que nos corresponden porque eso es lo que nos educaron desde que éramos niñas, ¿no? Entonces, también eso es algo muy difícil por lo que hay que luchar nosotras mismas por la deconstrucción de las cosas que aprendimos y ir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Yo soy Diana Espino, yo soy doctora en Derecho, trabajo en una universidad privada, la Universidad Regiomontana, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pero aparte he tenido que asumir una función de directora administrativa con esto de la pandemia, porque aparte pues en la universidad hubo recortes y luego tuvimos que asumir funciones de otras direcciones y pues el trabajo que hacían antes 5 lo hacemos nosotros, dar clases y la investigación y todo eso. Entonces, bueno, digamos que es como un adicional que tenemos, aparte pues tengo 2 hijos, de hecho ahorita mismo estoy sola porque mi esposo salió, están haciendo obras, estoy cuidando, conteniendo a los niños aquí, de veces se me escapan, entonces es como, este es el día a día, ¿no? El tema sí ha sido bien complicado. De hecho, me parece que participé en una de las encuestas que comenta Lidia Lucía porque me sirve mucho de desfogue compartir estas experiencias, hablar con ustedes sobre esto porque sí es una situación muy complicada. Es muy difícil todo el tema de ser profesionista, ser investigadora, ser madre. Mi esposo es investigador también, él es NI2, y pues sí, es evidente la diferencia que hay entre el tiempo que él tiene para investigar y lo que yo hago, ¿no? Y aunque sí hay, obviamente él asume su responsabilidad compartida con los niños y la casa y todo, hay una tendencia siempre, y no sé si Lucía y Lidia van a estar de acuerdo conmigo, pero hay una tendencia siempre como de las mujeres a protegerme, ¿no? Yo me voy a, por ejemplo, los alimentos. Mi esposo dice, no, pues hay que darles cosas así como que más rápidas, ¿no? Frituras y cositas así, no sé, frijoles precocidos. Y yo soy de que, no, quiero darles comida balanceada, sana, natural. Bueno, entonces, pues tú hazlo, ¿no? Porque tú eres la que te quiere dar más trabajo. Y ellos no, ellos son más simples, más pacíficos, más, ay, no te va a hacer problema. Y al final el resultado es que él tiene más tiempo que yo para investigar. Entonces, él tiene esa capacidad de poder de repente de que la casa se le esté hundiendo, pero él se puede concentrar. Y una no, una está sentada tratando de trabajar el paper y está viendo, no, la niña se va a caer,
la comida no está hecha, oye, el niño no, lo veo que no está tomando atención a su clase, ¿qué estás haciendo? Entonces es muy complicado, ¿no? Creo que por una cuestión de la tendencia natural de las mujeres al cuidado, el trabajo de la universidad, pues que a todos, yo creo que esto, y lo he hablado con varias compañeras también, que en las universidades privadas ha habido pues recortes y nos han recargado de trabajos. No sé si las públicas, la verdad que me imagino que también, pero sobre todo en las privadas ha habido más trabajo y sobre todo cae, no sé por qué, en las mujeres. Entonces, son muchas cosas que sí. De hecho, tengo conocimiento de algunas compañeras que están en la misma situación que yo con niños pequeños, porque tengo una niña de 3 años y uno de 12. Tengo conocimiento también de mamás, sobre todo de mujeres investigadoras jóvenes con niños pequeños, que han tenido que empezar pues, a buscar formas de controlar su estrés para poder estar sanas, ¿no? Porque ya está empezando a afectar la salud. También con así la perspectiva de género en la que aplican sus reglamentos, en la que aplican los programas, incluso las convocatorias, incluso la forma como miden la producción, deberían tener en cuenta esa perspectiva de género, que nosotros no podemos, no podemos, no, o sea, no tenemos como de repente las mismas facilidades que tienen los investigadores hombres, ¿no? Que de repente en el nuevo reglamento lo han incluyendo un año más al tema de la maternidad, pero todavía falta porque obviamente, como en todo, la perspectiva de género, la paridad de género debe estar. Porque a lo mejor antes de la pandemia no les tocaba ser maestras y ahora son las maestras y las asistentes de la clase y las que tienen que estar al día con la tecnología para enseñárselas a los niños, ¿no? Porque a lo mejor el Zoom y todas estas nuevas cosas ni siquiera nos eran tan cercanas, ¿no? Las hemos ido aprendiendo en la marcha. No es un horario en el que haya como un foco para el desarrollo profesional, porque hay tantos foquitos alrededor que el foco principal no puede ser ese, ¿no? Y luego pienso en esta otra parte que decías, los grupos de mujeres. Los grupos de mujeres que a lo mejor no tenemos hijos, que estamos en otra condición frente a la pandemia, podemos ser estas nuevas redes de apoyo, porque al final del día la pandemia nos ha aislado. Para mí, yo veo aquí una oportunidad de reinventarnos como mujeres, como colectivos de mujeres, colectivas, como les quieran llamar, de mujeres para apoyar a las y la otras. verdad es que a mí me da mucha pena ver y leer comentarios de colegas que se sienten frustradas, que se sienten tristes, que sienten que no están haciendo bien su trabajo ni como madre ni como científica. Y eso la verdad es una pena, porque de por sí el mundo de la ciencia es un mundo que siempre ha sido considerado de hombres. Yo estudié ingeniería. Les cuento aquí una pequeña anécdota para que vean qué tanto es un mundo de hombre. Yo cuando terminé la carrera hicimos una foto de generación y gritamos todos la porra de nuestra escuela, de la Facultad de Ingeniería. Les voy a decir la porra nada más para que se asusten. En su momento yo lo grité con orgullo porque eres recién egresado, la verdad no tenía tanta preparación ni conocimiento acerca de todo lo que es el feminismo. La porra de la Facultad de Ingeniería de la UNAM es la siguiente. Eso lo gritamos todas las chicas de ingeniería que vamos ahí, bueno, no sé, espero que las chicas actualmente empiezan a hacer esa conciencia que a mí me faltó en su momento, que lo admito, a mí me faltó. Yo también repetí esa porra en su momento y la repetí orgullosa porque estaba finalizando una carrera y ahora lo veo en retrospectiva y desde ahí te das cuenta ya cómo es un mundo completamente de hombres. Y luego sigues escalando, ya no hablamos solo de ingeniería, sino ahora desde la perspectiva de la ciencia, y es muy similar. Actualmente donde yo estoy trabajando soy la única mujer, por ejemplo. Entonces, es como el ejemplo así de la proporción entre hombres y mujeres. Hay otras ciencias que son, por ejemplo, ciencias sociales, que ahí sí se puede encontrar más mujeres. O sea, es como naturalizamos estos discursos y no solo los naturalizamos, los hacemos propios y los reproducimos con orgullo, además. O sea, ustedes son mucho más jóvenes y esto lo hemos venido señalando desde hace muchísimo tiempo porque
en mi generación de estudiante, era una generación muy padre porque éramos la herencia de los años 60, ¿no? Entonces teníamos todo abierto, todas las puertas estaban abiertas ideológicamente. Aparte había pasado las terribles escenas del 68 y había una conciencia muy diferente en ese momento de las mujeres. Que todavía sea un tema el hecho de que no hayan erradicado de las porras o de los chistes es muy duro. O sea, es un tema de poder, de dominación de la otredad que no eres, en la que no te reconoces, ¿no? Entonces aquí Flor ha hecho una tarea maravillosa de poder contactarnos con mujeres, nos acerca a Lau, a mí y a las otras voces Violeta, justo con otras mujeres, para poder conocer qué está pasando con nosotras en estos momentos que son difíciles a nivel mundial. O sea, son tantas cosas juntas que de verdad, que vuelvo con esta cita de la doctora Grenchen, es ridículo pensar que las mujeres por sí solas pueden cargar con todo esto solas. A mí me gustaría, Sandra, retomando lo que dices, yo creo que también sería importante que, como tú dices, empecemos a pensar otras formas de generar redes de apoyo entre mujeres, porque a mí algo que me sorprendió de la investigación, la verdad es que surgió con digamos, esta situación abrumadora que vivían mis amigas mientras que yo, pues, no me tenía que desplazar a la universidad, aunque vivo muy cerquita, pero digamos, cambiaron digamos que a mí me permitió concentrarme más en la investigación, porque organicé de otra forma mis actividades, ¿no? Lo que me llamó la atención a la hora de leer, ya que empezamos a tratar de escribir, Lucía y yo, digamos, poner las ideas en orden y que empecé a leer otros textos de otras investigadoras, me di cuenta que, por ejemplo, el régimen de género está claramente expresado en la academia, ¿no? Esto que decía esta Diana, ¿no? Que hay veces parecería que las mujeres hacemos algunas cosas específicas en la academia que nos cargan mucho el trabajo. Entonces, encontré que, por ejemplo, a las mujeres se nos da más un papel exactamente también de cuidadoras. Entonces, somos las que, digamos, organizamos más todas estas tutorías, estas mentorías con los alumnos, mientras que los hombres tienden a dar mucho menos tiempo a eso. Entonces, digamos, nosotros parecería que también el régimen de género se reproduce en la universidad y entonces asumimos también actividades de cuidado. Ciertamente esto que se llama la carga mental, ¿no? Nosotros siempre estamos planificando y pensando en cómo todo tiene que funcionar, digamos, fluidamente, mientras, como decía Diana, ¿no? Los hombres se les puede caer encima, ¿no? O sea, pues no tienen por qué tender la cama, igual y se comen un cacho frío de qué sé yo que agarraron en el refri, si no comen los niños, pues no sé, les dan un boing, o sea, no puede ser algo como así, ¿no? Muy práctico, mientras ellos se van a concentrar y se les puede caer el mundo encima y no hay problema. De lo que nos expresaban en la encuesta, era que ellas tenían que salir, por ejemplo, a comprar los víveres de sus papás porque eran personas mayores, por lo tanto más vulnerables en este momento de pandemia. Entonces tenían que dividir tenían que ir a hacer un gran súper o dividirse los días que iban a hacer el súper para la familia y después el súper para los adultos mayores que cuidaban, ¿no? Entonces, eso empezó a multiplicar las tareas, más las tareas que tienes en la universidad. Entonces resulta que si un hombre tiene un tesista o dos tesistas o 2 tutorados o 3 tutorados, pues la mujer tiene 5, ¿no? Y entonces eso evidentemente contribuye a esta carga, ¿no? Sí, también algo que decía Diana, algo que salió de forma muy importante en la encuesta, que las mujeres de donde estaban tomando tiempo, por así decirlo, era del autocuidado, y es algo que siempre las mujeres constantemente hacemos, ¿no? O sea, el cuidarnos a nosotros mismas pasa después de muchas otras cosas más, pero eso empieza a generar un desgaste y una tensión, digamos, muy importante en nosotras mismas, y muchas nos dijeron, nos anotaron que pues estaban desarrollando tics, que se sentían ya deprimidas, o sea, habían pasado de estar abrumadas a estar deprimidas, ¿no? Pero para mí sí fue muy sorprendente ver esto, ¿no?
yo también, digamos, para mí fue muy interesante esta investigación en este momento porque también estoy participando en un proyecto sobre itinerarios de académicas mexicanas. Y pues todas las académicas mexicanas dicen que siempre, por ejemplo, han tomado las noches para trabajar cuando ya los hijos estaban dormidos. Entonces es una práctica que siempre, digamos, que llevamos generaciones haciéndolas, ¿no? Porque, por ejemplo, si querían hacer un posgrado, no necesariamente si ellas estaban trabajando de asistentes de investigación o de profesoras, no necesariamente en sus espacios les dejaban hacer un posgrado, ¿no? A algunas les decían que no les pagaban para que hicieran posgrados, ¿no? Sino que necesitaban pues, hacerlo en su tiempo libre, ¿no? Entre comillas. Porque, pues, por ejemplo, muchas de las mujeres dicen, pues yo no tengo una computadora para mí, yo la tengo que compartir con mis hijos y tenemos que dividirnos entre las clases en línea y mi trabajo, ¿no? O si cada quien tiene un equipo, pues está mi hijo al lado de mí para que exactamente yo verifique que esté tomando las clases, que esté poniendo atención, mientras yo también trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que estar haciendo tareas simultáneas y evidentemente muchas lo que dicen es que pues no rindes en nada, ¿no? Como no me puedo concentrar en nada, ni mi hijo está contento porque me reclama atención y me dice que no le estoy haciendo caso, ni puedo avanzar, avanzo 2 líneas en mi investigación. ¿No? Hay una desigualdad en el tema institucional, donde, como bien dijo Diana, o sea, no es lo mismo pensar en un hombre que es investigador a una mujer que es investigadora. Las necesidades y las responsabilidades y las tareas, desafortunadamente, son distintas. Entonces, muchas veces las reglas están hechas para los iguales, pero en la realidad hay una gran distancia entre hombres y mujeres todavía. Que hemos conversado también, ellas se sienten muy similar, es un problema que está pasando en todo el mundo y es importante saber que no estamos solas, que en cualquier parte del mundo todas estamos pasando algo similar y como decía Sandra, por eso hay que unirnos, hay que alzar la voz, hay que comentar este problema que está pasando. Precisamente, yo creo que nos estamos enfrentando a este problema en una sociedad que tiene en México y en el mundo, ¿no? Por eso es el sistema patriarcal. Pero precisamente en México yo creo que los roles de género están todavía más arraigados y es muy importante el proceso de desaprender desde nuestra postura femenina como en los varones, ¿no? También tengo un compañero que es bastante responsable, pero siempre tengo la sensación de ser como directora de orquesta. Entonces, como estar, tú haces esto, tú haces el otro, tú haces el otro, y eso también es un poco cansado. Y como dice Flor, normalmente tomamos estos papeles de forma inconsciente. Entonces, y también platicábamos respecto a las dos caras de la moneda, ¿no? Como nos decía Lidia, yo no la estoy pasando tan mal, pero no son dos caras de la moneda. En nuestro universo de encuestadas teníamos un 72% de madres, ¿no? Y de todo el universo, el 84% de ellas nos estaban diciendo que de alguna u otra manera el confinamiento les iba a afectar. Entonces, me es importante también no darle la connotación negativa a la maternidad, porque muchos lo hemos decidido así. El problema no es la maternidad, el problema es maternar en un mundo patriarcal. Entonces, en donde se nos está exigiendo tanto como madres, ser madres abnegadas, ser madres dedicadas de tiempo completo. Entonces, se nos exige tanto desde el lado de la maternidad y tenemos también la exigencia de la parte académica. Bueno, respecto a lo que nos decía Lidia del autocuidado, eso fue lo más triste. Realmente era eso, las mujeres académicas están utilizando el tiempo de la noche para poder trabajar o levantarse muy temprano mientras todos están aún dormidos. Entonces, estamos priorizando en nuestras exigencias en la academia y también nuestras exigencias en el área doméstica, dejando de lado
toda la parte que a veces íbamos abonando un poquito en el día, como platicar con las amigas, tomarse un café, tomarse un vino, darte un baño largo, comer algo rico, no se puede. Entonces sí quiero decirles que es muy importante el buscar estas reuniones que ustedes decían que pueden ser virtuales, hablar, desfogar todos estos sentimientos. Lo del espacio también me parecía bastante interesante. Tres cuartas partes de nuestra muestra decían no tener el espacio para poder continuar con sus actividades. O sea, muchas estamos abandonando el laboratorio, pero a veces la computadora, la tablet, el teléfono también es compartido. Entonces es otra cosa que también se está sumando a las necesidades que tenemos para poder darle continuidad a nuestros trabajos. Pues yo me siento más como un ejemplo de lo que, de lo que está pasando en esta situación. Pero sí, yo quería abundar un poco en el tema o sea, porque Flor comentó el tema de las leyes, de la importancia para poder dar esta igualdad formal entre hombres y mujeres y oportunidades. Y yo pues como abogada, como doctora en Derecho Constitucional, siempre digo lo mismo, o sea, las leyes no van a cambiar la realidad, realmente no va a pasar así. Lo que tenemos que hacer es un cambio cultural. Este tipo pues, movimientos como los que ustedes están platicando, también no solamente sería como un acompañamiento entre nosotras, sino también como una fuerza común, porque yo también lo veo en otros ámbitos. Yo estoy haciendo investigación sobre participación política de la mujer en el Congreso del Estado de Nuevo León. Entonces es lo mismo. El tema es, oye, no puedo trabajar como diputada en esta agenda que nos interesa a las mujeres porque pues hay decisiones que se toman desde el partido en el que pues hay una agenda impulsada por el patriarcado, ¿no? Entonces hay temas que yo no puedo como mujer tocar porque pues hay unas decisiones que la toman los padres del partido y que afectan mi participación política a favor de agenda de género, por ejemplo. Entonces, es como que algo general. Lo tocaba también con el tema del CONACYT y les decía, cuando hacen esta medición para quiénes participan o quiénes son el Sistema Nacional de Investigadores y quiénes no, y cuáles son los niveles y tal, las personas que están evaluándonos no nos evalúan con una perspectiva de género. Entonces no dicen, bueno, esta investigadora pues tiene una familia, es madre, por ejemplo, habrá madres solteras, habrá madres que impulsan a sus hijos solas, pero no tienen esa perspectiva porque no conocen esa parte de la vida de las investigadoras, ¿no? Entonces, esta perspectiva de género yo creo que es muy importante que en todas las leyes sea como transversal, en todas las normas, en todos los reglamentos, en todos los ámbitos de la vida sociojurídica de las personas, de las mujeres sobre todo, porque eso permite que cuando se toman las decisiones administrativas, como en las universidades o como en CONACYT o como tal, tengan esa visión de que todo lo que estamos hablando nosotras, de que nos pasa el día a día, de que las mujeres pues tienen roles más de cuidado y de que a lo mejor esto ha impactado más en nuestra salud y de que tenemos más cargas que antes y que a lo mejor en las universidades también nos dan más cargas porque administramos mejor los procesos, pues que eso también sea evaluado cuando nos evalúen, por ejemplo, para el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Porque no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen esa idea de que la igualdad es la igualdad formal y que todos tenemos como los mismos las mismas necesidades y la misma forma de vida y las mismas competencias y habilidades y todo, y visión del mundo. Entonces, por eso sí es muy importante que ese cambio normativo, esas leyes que se estén implementando, no solamente pensemos que ya porque existe la ley se acabó el problema, como en el caso que les puse de la participación política con la paridad de género, que pues ya es todos, ya hay paridad. El Congreso ya es, las mujeres tienen voz. Sí, pero si no me das las herramientas, no me das como la posibilidad real de participar políticamente y tomar mis decisiones, pues realmente no me estás dando. Y aunque nos coloquen en una situación de igualdad ante la ley, la igualdad en este momento no nos ayuda a resolver
las problemáticas y las diferencias y las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos las mujeres en el día a día en diferentes ámbitos de nuestra cotidianidad. Y creo que eso es una de las partes que yo agradezco enormemente de esta plática, chicas, que además de toda esta información que nos dieron sobre la investigación que realizaron Lucía y Lidia, que Diana pueda poner en la mesa también el tema normativo, que es súper importante y que nos atraviesa de muchas formas todos los días, y que lo que pone en el centro es que aunque haya igualdad, sigue habiendo grandes distancias y grandes diferencias entre hombres Exacto. y mujeres. Pues nada, yo quiero agradecerle mucho a Sandra y a Flor y a Diana por haberme permitido este espacio. Me era muy importante poder darle voz también a todas las mujeres que contestaron la encuesta. Creo que falta bastante que hacer en la academia y es muy importante ir deconstruyendo y empujando desde todos los ámbitos para poder lograr no una igualdad, sino la equidad en la ciencia. Bueno, yo les quiero agradecer a las tres, bueno, también a Lidia que ya se fue, porque estuvo muy, la verdad, muy productiva la plática, esto de poder compartir con mujeres que se sienten como nosotros, como uno, que piensan como uno, pues es muy rico, es muy estimulante, porque no es común realmente, al menos, bueno, aparte con la cerrazón de la pandemia, pero normalmente también día a día, es muy difícil encontrar, sobre todo aquí en Monterrey, de repente interlocutoras con quienes hablar de estos temas tan de género, ¿no? Porque a veces, pues, este tipo de pláticas, este tipo de espacios creo que son muy importantes, tanto para las mujeres que están en la situación nuestra, como aquellas que también quieren compartir pues este tipo de problemáticas y profundizar y tal. Es un espacio que necesitamos darnos, ¿no? Pues yo quiero agradecerles que hayan podido participar, también a Lidia que ya se fue, que se nos fue, pero bueno, yo sé que ella sabe que le estamos muy agradecidas de que se haya podido dar el tiempo de estar aquí, porque todas ustedes son mujeres bastante ocupadas. Yo en general quisiera cerrar nada más esto comentando que tenemos un problema que ya tenemos latente y hay que empezar a trabajar en ello, porque algo que a lo mejor no hemos mencionado y que damos por hecho que ya todas sabemos, es que el dedicarte a la investigación es algo en el que siempre vas a estar siendo evaluada o evaluado. Siempre, toda tu vida, desde que decides ingresar a hacer el doctorado, es algo en el que toda tu vida vas a estar siendo evaluado. Y el problema es lo que decía Diana, cuando no se tiene una perspectiva de género en estas evaluaciones, porque, por ejemplo, este año muchas mujeres están quedando en desventaja en el número de publicaciones que están sacando respecto a los hombres. Y sin embargo, las normativas para evaluarlas van a ser iguales. Entonces, bueno, solamente cerrar con eso para hacer esa reflexión. Muchas gracias. Y yo les agradezco enormemente a Lidia, a Lucía, a Diana, que estén aquí con nosotras, porque como ustedes, nosotras, y como nosotras muchas, nos identificamos todas, porque todas compartimos la misma problemática, nos enfrentamos a los mismos patriarcados en todo el mundo, y porque pensando en otras mexicanas que están fuera de México, que están en otros países, al final del día hay cosas culturales, y lo pongo entre unas grandes comillas, con las que vamos caminando por la vida y con las que nos vamos acoplando o con las que nos vamos instalando en diferentes partes donde estamos viviendo. Entonces, yo creo que el programa de hoy tiene un gran mensaje por parte de ustedes tres, y como les digo, como ustedes, nosotras, y como nosotras muchas. Somos el reflejo las unas de las otras, y para mí, ya para cerrar, quiero decir que creo que nos quedamos en Voces Violeta con la gran tarea, Flor, hay que anotárnoslo ahí como pendiente, de poder articular otros grupos de mujeres para seguir trabajando juntas en estos temas de diferentes formas y en diferentes puntos en donde nos encontremos, porque creo que esa es la parte trascendental de este tipo de ejercicios, poder articularnos, ser una unidad, volvernos fuertes y poder, como bien lo han dicho todas, de construirnos para poder deconstruir
lo que está a nuestro alrededor. Y como decía Lucía, yo quiero cerrar con esta frase que me parece maravillosa. El problema no es la maternidad, el problema es maternar en un mundo patriarcal. Voces